Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Somos el grupo número 953 del curso Teorías del Aprendizaje y en este momento nos disponemos a realizar el desarrollo de la unidad 2, fase 2, estudio de casos de teorías del aprendizaje. En la tarde de hoy nos encontramos con la compañera Doribel y la compañera Juanita, quienes vamos a realizar la respectiva exposición. Para empezar, cada uno va a iniciar con la explicación de cada una de las teorías, explicando factor por factor de una manera comparativa. Para dar inicio, voy a empezar con la teoría conductista, donde los exponentes son Iván Pavlov, John Watson y Frederick Skinner. Son los más representativos de esta teoría. Si nos enfocamos en la parte de la concepción del aprendizaje, se dice que la educación es fundamentada o es basada en el proceso de enseñanza de aprendizaje estímulo-respuestas, donde el docente genera un estímulo en el cual espera recibir una respuesta por parte de sus estudiantes, ya sea un estímulo gráfico, auditivo, con el fin de que ellos puedan comprender cuál es el motivo de la enseñanza o cuál es el enfoque de la enseñanza del proceso que va a hacer en ese momento. Seguidamente le doy paso a mi compañera que va a explicar el mismo concepto, pero la teoría constructivista. Muy buenas tardes. Bueno, en la concepción del aprendizaje, en la teoría constructivista, los autores principales están Piaget, Vygotsky, Ausubel, Ponance, Papert. El sentido que se otorga a la nueva información que se recibe permanentemente del entorno próximo y remoto, a manera como se filtra, procesa o reactiva la información a partir de lo que ya se sabe para construir y reconstruir conocimientos, atribuirle significados y para integrarla como propia y enraizarla, en los conocimientos previos. Las experiencias previas de las personas constituye la base de nuevas construcciones mentales en una relación directa con el objeto de conocimiento. La construcción del conocimiento acontece a través de la interacción social con las demás personas, el entorno y la cultura. Esperamos que la siguiente compañera siga con la teoría cognitivista. Bueno, en la teoría cognitivista los principales autores son Brunner, Ausubel y Piaget. Y en la concepción del aprendizaje tenemos que el conocimiento no es algo directo, fijo, inmediato, sino que se negocia a través de nuestra experiencia y de nuestros juicios lógicos. Pasamos con nuestro compañero en los procesos de aprendizaje. La teoría conductivista se basa a partir de las conductas observables y medibles. Las conductas se evalúan mediante las respuestas dadas a unos estímulos. En comparación a la anterior, ya se habla de una evaluación en la concepción del proceso de aprendizaje. Quiero darle paso a mi compañera que va a explicar esta misma parte, pero la teoría constructivista. Bueno, aquí en la teoría constructivista, el aprendizaje se inicia en los métodos de verificación y se consolida mediante un espíritu crítico y constructivo en medio de una cultura del devenir. El aprendizaje real proviene de la interacción social y a la interacción o reconstrucción interna. Le damos paso a la siguiente compañera. Bueno, en esta teoría, el proceso cognitivo que tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. Se da en los procesos de socialización, especialmente en la relación entre niños y adultos. Seguimos con el rol del profesor en cada teoría. Bueno, en la teoría conductivista, el profesor es quien mide las conductas, ya que es quien provee los estímulos, ya sean felicitaciones o castigos. Siguiente teoría. El rol del
el rol del profesor en la constructivista vemos que él es facilitador del aprendizaje, estimula a los alumnos sin forzar el aprendizaje, ya que conoce las leyes naturales del desarrollo psicofísico. Seguimos con la siguiente teoría. En esta teoría, el profesor tiene un rol de instructor, se encarga de elaborar estrategias que permitan a los alumnos desarrollar competencias sobre sus propios conocimientos. Introductor de los saberes significativos, que investiga acerca de los saberes previos y las motivaciones de sus alumnos. Seguimos con el rol del estudiante. Bueno, el rol del estudiante es aprender por estímulo haciendo repeticiones seguidas de refuerzos positivos o negativos, donde es un rol pasivo, ¿sí? Y donde aprende solo por los estímulos más que por un interés a los conocimientos. Bueno, aquí vemos en el constructivista que el rol del estudiante propone, socializa y defiende sus ideas. Los estudiantes en su propio proceso educativo para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones mediante la experimentación creativa y elaboración de sus propios productos. En esta teoría cognitivista, el rol del estudiante es epistémico-social, inserto en una cultura, estructurado principalmente por el lenguaje, duplicador de las estructuras del saber. Seguimos con las interacciones estudiante-profesor. Bueno, en esta teoría conductivista, las relaciones en las interacciones se basan en la jerarquía, dejando al profesor como la máxima autoridad. Es una característica muy particular de esta teoría. Le doy paso a mi compañera para que explique la siguiente teoría. Bueno, en la constructivista, la interacción del estudiante-profesor, el acompañamiento del maestro como facilitador hace que la enseñanza unidireccional decline a favor del asombro y satisfacción del estudiante ante sus propios descubrimientos, como resultado de la construcción del conocimiento que ha alcanzado con la resolución de los problemas que él mismo ha planteado. Seguimos con la compañera Juanita. En la teoría cognitivista, la interacción entre estudiante y profesor permite una interacción bidireccional, estableciendo una red de relaciones que orientan el conocimiento. Seguimos con los procesos de transferencia o mediación. En la teoría conductivista, estos procesos se dan mediante la observación de los cambios de conducta que realizan los estudiantes frente a los estímulos que brinda el profesor, como ya lo vimos en los anteriores procesos, siendo él la máxima jerarquía y siendo el estudiante como un actor pasivo. Seguidamente le doy paso a mi compañera para la explicación de la siguiente teoría. Bueno, aquí vemos que el aprendizaje debe ser autodirigido, siguiendo un proceso interactivo para que los estudiantes puedan descubrir por sí mismos las mediaciones que mejor apoyen la exploración de su curiosidad. Indagar en lo desconocido con lo típico, episodios de desorientación son cruciales en el aprendizaje. Muy bien. En la teoría cognitivista, estos procesos de transferencia son elementos esenciales que se vinculan entre sí mediante organizaciones jerárquicas para dar respuesta ante diferentes situaciones. Mi nombre es Mira Muñoz. A continuación expondré el cuadro comparativo de las tres teorías del aprendizaje. En primer lugar tenemos la teoría conductista. Esta teoría, los principales autores son Ivan Pavlov, Watson y Felix Skinner. La concepción del aprendizaje. La concepción del aprendizaje de esta teoría se basa en el estímulo-respuesta. Esto se debe a que el estudiante recibe un estímulo
o un premio, o así, según su comportamiento. Por medio de sus procesos inconscientes, dando como resultado unos resultados positivos o negativos. El proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje se basa en dar un estímulo para generar una respuesta, como ya se había mencionado anteriormente. Claramente se puede evidenciar esta teoría con la implementación de los timbres en los planteles educativos, dando órdenes de ingreso o salida de los salones. Los contenidos de este aprendizaje están determinados como las guías, las temáticas, los contenidos con los cuales se pretende cambiar la conducta humana. ¿Cuál es el rol del profesor en esta conducta? En el conductismo, el profesor pasa a ser el centro de la clase. Es quien da órdenes a sus estudiantes, esperando así una respuesta favorable. Para este caso, el rol del estudiante pasa a ser un obedecedor, quien memoriza los contenidos limitándose a seguir así la participación en clase. De esa manera se limita su proceso educativo. La interacción del estudiante y el profesor es muy estrecha. El docente, como siendo el centro de la clase, no le da esa participación al estudiante. Él se cree la máxima autoridad del salón y es él quien decide cómo hacer y de qué manera debe hacerse las cosas. Mientras tanto, el alumno es moldeado al antojo del profesor. Proceso de transferencia o mediación. La transferencia del conocimiento se da como un mecanismo de memorización y repetición, considerando al estudiante como una tabula rasa, ya que no tiene ningún conocimiento en la mente y que todo se le va a implementar. Bueno, perfecto. Seguidamente, después de la lectura de estos cuadros, del cuadro comparativo, procedemos a realizar el análisis de las situaciones escolares presentadas en la guía de actividades. En el primer caso, la compañera Juanita va a explicar las conclusiones finales. Bueno, como conclusión del primer caso, hemos concluido, valga la redundancia, que este caso trata de la teoría cognitivista, donde el docente es innovador y se preocupa por el ser de los estudiantes, cambiando el diseño en la manera de evaluar, mejorando los estándares tradicionales en el aula de clase con sus estudiantes, y de esta manera ellos son llevados a poder afrontar situaciones de su vida cotidiana y buscar las posibles soluciones con mayor sentido crítico, con mayor autonomía y una participación más activa en las clases. Perfecto. En el segundo caso, se puede evidenciar un claro ejemplo de la teoría conductivista, ya que una de las maestras utiliza como estrategia el otorgar caritas felices como un estímulo para así poder controlar y direccionar las conductas de los estudiantes, llevándolos al nivel de comportamiento que ellos requieren en sus respectivos espacios educativos. Bueno, en el caso... ¿Perdón? Sí, continúa. Para el caso 3, vemos que la teoría es constructivista. Pues ahí vemos que hay un maestro que toma el rol de guía, permitiendo que sus estudiantes construyan sus ideas propias a partir de saberes previos y lectura, para que estos sean más autónomos, que puedan generar sus propias conclusiones y que los aprendizajes sean claros. ¿Listo?
Muy bien, esta ha sido nuestra presentación sobre la fase 3 de teorías del aprendizaje. Muchas gracias a cada uno por la participación y hasta aquí finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias.